Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo denominado Perspectivas, Vivencias y Posibilidades del Consejo Técnico Escolar en la Nueva Escuela Mexicana. Soy Alma Lucía Góngora Martínez y es un gusto estar con ustedes. En esta sesión compartiremos las perspectivas desde la investigación educativa sobre los retos de aprender entre pares en el Consejo Técnico Escolar y las posibilidades de este espacio como vehículo de formación. El Consejo Técnico Escolar fue el espacio destinado por la Secretaría de Educación Pública para la apropiación del Plan de Estudio 2022. Nuestra invitada del día de hoy, la doctora Graciela Cordero Arroyo, realizó un seguimiento de este proceso en escuelas de educación básica en el estado de Baja California. Sus hallazgos sin duda nos ayudaron a visibilizar lo que hace falta por avanzar en la apropiación de la propuesta curricular y a identificar posibilidades para fortalecer el espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje de las maestras y los maestros. Antes de ceder la palabra a la doctora, conozcamos los aspectos más destacados de su trayectoria profesional. La doctora Graciela Cordero Arroyo es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Educación por la Universidad de Harvard y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Tiene una especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Actualmente es responsable de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, en donde también es investigadora titular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999, nivel 2. Su línea de investigación es la formación del profesorado, tanto inicial como en servicio y políticas docentes. Su más reciente publicación se titula El Consejo Técnico Escolar como dispositivo formativo, la experiencia del ciclo escolar 2022-2023, realizado en colaboración con Guadalupe Tinajero Villavicencio y Roxana León González, publicado en 2024 por la CPU, Revista de Investigación Educativa. Ahora queremos recordarles que la doctora Graciela va a presentar su conferencia y al concluir su intervención daremos espacio para responder las preguntas que nos formulen. Invitamos a las y los docentes y al público que nos acompaña a que escriba sus preguntas en el espacio de comentarios. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Alma. Buenas tardes a todos, Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta sesión. Agradezco la invitación que me hizo la Dirección General de Gestión Educativa y Enfoque Territorial a participar en estas jornadas de diálogo acerca del Consejo Técnico. El día de hoy voy a presentar los hallazgos sobre el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar en el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022. Específicamente, voy a presentar un proyecto que desarrollamos en el ciclo escolar 2022-2023. Los investigadores que realizamos este trabajo fuimos 4 investigadores titulares del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio, el doctor Juan Páez Cárdenas, el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas y su servidora como coordinadora del proyecto, más alumnos y egresados de nuestro instituto. Este proyecto se denominó Contextualización y Apropiación de la Nueva Propuesta Curricular 2022 en Baja California. El proyecto se hizo en el marco del convenio que se firma anualmente entre la Universidad Autónoma de Baja California y la Secretaría de Educación del Estado, con la idea de tener un área que realice investigaciones y diagnósticos especializados de acuerdo con los intereses o necesidades de la propia Secretaría de Educación. En este marco, el secretario de Educación nos solicitó que hiciéramos un proyecto donde identificáramos aquellas dudas y retos que estaban planteando o que iban a plantear los colectivos escolares
en el proceso de conocimiento, familiarización del nuevo Plan de Estudios 2022 que estaba por iniciar en agosto del 22. De ahí que se diseñó un proyecto en el que hicimos registros de observación de todas las sesiones del Consejo Técnico y de los talleres intensivos de formación continua a lo largo del ciclo escolar. Como ustedes saben, en nuestro país han habido 3 reformas curriculares recientes en los últimos 20 años. En cada una de estas reformas, la Secretaría de Educación Pública, que es la que está legalmente facultada para dar la capacitación a los maestros y las maestras de nuestro país, ha instrumentado diferentes maneras o diferentes vías para actualizar a los maestros en el nuevo plan de estudios. En el plan de 2013, en el cambio de 2011, la propuesta fue realizar esta actualización a través de diplomados y se hizo a través de la cascada, que es lo que nosotros conocemos de la formación a un grupo de profesores que después se va reproduciendo en las entidades federativas. En 2017, la estrategia que se utilizó fue un MOOC, que ustedes recordarán, el MOOC de aprendizajes clave. En 2022 hubo un cambio muy importante en la estrategia y se consideró que sería el espacio del Consejo Técnico y los talleres de formación continua el espacio adecuado para dar a conocer el nuevo plan de estudios a los profesores y profesoras de este país al mismo tiempo, en el mismo proceso. ¿Cómo hicimos la investigación? Bueno, fue un trabajo de corte interpretativo, por supuesto. Es un trabajo en el que se hizo una selección de 11 escuelas, se hizo una selección en acuerdo con la Secretaría de Educación de 11 escuelas de 4 municipios de la entidad, de ubicación urbana, semiurbana y rural, de los 3 niveles educativos de la educación básica y también de varios servicios, educación especial, educación indígena, niños migrantes. Se hicieron entrevistas a los directores de las escuelas y también se hicieron registros de observación de todas las sesiones de consejo técnico y taller, registros de observación tipo etnográfico que eran amplios y descriptivos acerca de lo que sucedía en las sesiones. Una vez que nosotros tuvimos estos registros, se hizo un corpus de análisis de 193 documentos y este corpus de análisis es un primer análisis de corte inductivo para ver cuáles eran los primeros códigos que nosotros teníamos en relación a las observaciones. Una vez hecho este libro de códigos, se pasó por un proceso de intercodificación con los investigadores responsables del proyecto para finalmente tener un segundo libro de códigos que que pudieron ser afinados y ajustados a partir de la discusión entre los investigadores y los datos que teníamos en los registros de observación. En este proceso construimos una red teórico-conceptual o un marco de análisis de lo que nosotros observamos en los consejos técnicos, que aquí se los presento, y que bajo el concepto de apropiación nosotros trabajamos lo que era el dispositivo formativo, pero también los procesos que se vivieron en consejo técnico. En esta ocasión, por limitaciones del tiempo, me voy a centrar en lo que fue el hallazgo relacionado con el dispositivo de formación. Bien, para explicar los resultados voy a dividirlos en 2 secciones. Primero hablaré brevemente del Consejo Técnico Escolar y después de lo que es el dispositivo de formación. Los consejos técnicos escolares. Bueno, en esta imagen lo que ustedes tienen es una muy breve y sintética historia de lo que han sido los consejos técnicos escolares, que empezaron siendo como consejos técnicos consultivos, creados en el marco del Acuerdo 96 de 1982 y que después se revitalizaron, por así decirlo, en 2013 en el marco de la reforma educativa de este sexenio de Peña Nieto y en donde los consejos técnicos escolares, ahora denominados escolares, fueron un órgano muy importante para los trabajos de la autonomía de gestión de las escuelas, tal como lo había marcado la reforma constitucional del artículo 3 de este momento. Posteriormente hubo otros acuerdos secretariales para definir los lineamientos de los consejos técnicos, que lo tenemos también en el 17, y finalmente tenemos los lineamientos del Consejo Técnico Escolar del 2019. Y estos son los lineamientos que nosotros teníamos listos y vigentes cuando llegó el nuevo plan de estudios a plantear la posibilidad de que los consejos técnicos tuvieran un carácter más formativo,
y pudieran o no ser dispositivos de formación. Nosotros estamos muy familiarizados con dispositivos de formación como cursos, diplomados, talleres. Estos dispositivos nosotros los denominamos marcos organizadores para la formación continua del profesorado. Integran diversas estrategias didácticas, una variedad de actividades que facilitan el aprendizaje del profesorado. Los dispositivos estructuran tiempo, espacio, finalidades, marcos teóricos, técnicos, instrumentos y materiales, todo con el propósito de facilitar que los maestros aprendan. Cada dispositivo o una de las características de los dispositivos es que, por lo menos en el caso de los colectivos escolares, cuando se trabajan en los colectivos, son sumamente adaptables y pueden adaptarse a las condiciones y características de los colectivos escolares. Entonces, la pregunta fue, ¿el Consejo Técnico Escolar en el ciclo 22-23 funcionó como un dispositivo de formación? ¿Sería posible decir que tuvimos un dispositivo de formación a lo largo de este ciclo escolar? Para contestar esta pregunta, voy a hablar de 4 temas de manera muy sintética. 1, el carácter del dispositivo. 2, aquellas condiciones que posibilitaron el primer acercamiento al plan de estudios. 3, las condiciones que dificultaron el acercamiento al plan de estudios. Y finalmente, otras estrategias que desarrollaron los colectivos escolares buscando información en diferentes fuentes alternas. El carácter del dispositivo. Bien, como todos ustedes saben, el tiempo del CTE se centró en este ciclo escolar en el conocimiento del Plan de Estudios 2022 y se dejó en un segundo plano el trabajo de planeación que tradicionalmente se había hecho en este espacio laboral. Se definió que el tiempo del Consejo Técnico se dividiera entre el Consejo Técnico propiamente y el taller intensivo de formación continua. Y la SEP, para apoyar este trabajo, pues puso a disposición de los maestros videos y documentos, que en un inicio guías de trabajo que pudieran organizar el trabajo del dispositivo en este proceso de conocimiento del plan de estudios. Bueno, como ustedes saben, este dispositivo propuso una formación autoadministrada, ¿no? Esta es una condición fundamental de este primer momento del Consejo Técnico. Es decir, que no hubo un agente o formador externo a la escuela encargado de facilitar la formación. Ustedes saben también que en muchas entidades federativas el Consejo Técnico se organiza en varios momentos, 3 fundamental. El primero es la reunión estatal de supervisores en días previos a la sesión de Consejo Técnico, después el Consejo Técnico de Zona, hasta llegar al Consejo Técnico Escolar. En estos momentos de reunión estatal o de Consejo Técnico de Zona, nosotros lo que encontramos fue una fuerte crítica, un fuerte cuestionamiento por parte de supervisores y directivos que consideraban que las horas previas para revisar las orientaciones no eran suficientes para tener claridad de lo que se iba a plantear en el Consejo Técnico, para tener claridad de los contenidos que se tenían que discutir en cada sesión de Consejo Técnico. Y hubo un cuestionamiento porque se consideraban, sobre todo los supervisores, que no habían sido interpelados o que no eran interpelados por los documentos de la Secretaría de Educación Pública en relación a su función dentro de estos consejos técnicos. ¿Qué condiciones posibilitaron el primer acercamiento al plan de estudios? Bueno, como ya dijimos, hubo una flexibilización del dispositivo. Inicialmente se elaboraban guías y después se elaboraron orientaciones que eran mucho más flexibles y que tenían sobre todo la característica de que los colectivos escolares no tenían que entregar un producto al término de la sesión. También el que se contó con un calendario de los temas a revisar a lo largo del ciclo escolar que se entregó a los colectivos desde la tercera sesión ordinaria y que mes con mes se iba avanzando en el conocimiento de los temas centrales del plan de estudios. La condición de flexibilización del dispositivo por parte de la Secretaría de Educación Pública fue muy bien recibida por los colectivos escolares. Como les decía, una de las características de los dispositivos es su adaptación a las condiciones y características particulares de los colectivos docentes. Nosotros denominamos a esto tácticas,
es decir, a todas aquellas acciones en las cuales los colectivos modificaban los temas que se estaban incluyendo en las orientaciones, incorporaban temas, sustituían temas, omitían actividades, es decir, todos aquellos ajustes de tiempo y de trabajo para el desarrollo del consejo técnico. Nosotros pudimos observar, como es natural, que todos los consejos técnicos desarrollaban diferentes tipos de tácticas. Ningún consejo técnico siguió puntualmente lo que se decía en las orientaciones, como puede comprenderse. Bien, aquí les pongo algunos ejemplos de las afirmaciones que algunos de los colectivos hacían en relación con esta flexibilización del plan de estudios y con el hecho de que agradecieron o reconocieron como importante que se les fuera marcando lo que se iba a hacer a lo largo de todo el ciclo escolar. Por ejemplo, el hecho de que se pudiera trabajar de manera progresiva y que se diera un tiempo para ir conociendo el plan de estudios poco a poco, que no había sido esta la experiencia en otros planes de estudio y que no solamente se estaban enfrentando al plan de estudios, sino que iban poco a poco en un proceso de aproximación sucesiva, digamos así, conociendo lo que tenían que trabajar en la nueva propuesta curricular. A la par, pues encontramos condiciones que dificultaron el primer acercamiento al plan de estudios. Yo diría que la percepción que dominó, el sentimiento que dominó en los colectivos era el de incertidumbre y desconcierto. Había varios factores que hacían posible esa sensación en los colectivos. Uno de ellos, pues que el entorno era autoadministrado, que no tenían una guía, aunque el directivo, apelaba con mucha frecuencia al compromiso de los profesores y ellos cumplían, por lo menos en los colectivos que nosotros observamos, eran colectivos muy comprometidos, pero no había una orientación previa en temas de diseño curricular, que es un eje importante en la nueva propuesta del plan de estudios. No tenían o consideraban no tener suficiente conocimiento en este campo de diseño curricular y a la vez que no tenían referentes claros que ejemplificaran cómo desarrollar el segundo y tercer nivel de concreción ante el planteamiento de la SEP de no utilizar formatos para orientar lo que los colectivos debían hacer, sino que ellos debían crear su propio instrumento o hacer su propio diseño del programa analítico. Esto fue un poco confuso porque a la vez que estábamos viviendo un consejo técnico que se estaba flexibilizando, también se estaba conociendo un plan de estudios que planteaba a los maestros un entorno bastante flexible en el que ellos tenían que hacer su propio diseño de programa analítico, su propio diseño, bueno, la planeación didáctica como siempre la han hecho, pero el programa analítico era el punto que se discutía con más énfasis porque costaba trabajo entender de qué manera iban a hacer pues, la continuidad y la secuencia de los contenidos a partir de las problemáticas que planteaban los colectivos escolares. Paralelamente a esto también lo que se pudo observar es una emergencia de múltiples interpretaciones en relación a lo que se debía hacer o se esperaba del docente, del director y del supervisor. Estas múltiples interpretaciones pues vienen de diferentes fuentes al interior de la Secretaría de Educación Pública, pero fuera de la Secretaría de Educación Pública. Otra cuestión que los colectivos consideraban una limitante es el tiempo. Ese siempre ha sido un problema del que los maestros refieren en las escuelas. Y el no contar con libros de texto para poder ser revisados paralelamente al avance del plan de estudios. ¿Qué sucedió? Pues lo más común fue que los colectivos buscaran información en otras fuentes. Pues obviamente los canales de YouTube que están especializados en estos temas, académicos que daban cursos o talleres, etc. Además de esto, nos parece interesante
el marcar que los colectivos planteaban estrategias para organizarse entre ellos, para seguir profundizando en los procesos de construcción del conocimiento escolar, por ejemplo, en sus zonas, ¿no? Planteaban hacer programas de trabajo con las escuelas. En aquel momento todavía no se sabía que ya no habría escuelas pilotos, sino que todo el plan se iba a implementar a nivel nacional en todos los grados al mismo tiempo. Entonces se seguía hablando de vamos a ubicar todas las escuelas piloto y vamos a trabajar con ellas, o vamos a reunirnos todos los maestros de primer grado para ver cómo están trabajando en las diferentes escuelas. Es decir, había propuestas interesantes que emergieron por parte de los colectivos para seguir trabajando esto con sus colegas, pero de otras escuelas. O sea, ahí fue clara la idea de abrirse a conocer lo que estaba pasando en otras escuelas o zonas escolares. En cuanto a las conclusiones del estudio, voy a sintetizar las conclusiones del estudio, son más amplias. Aprovecho para decirles que este trabajo se puede consultar, que es de acceso abierto y está en la página de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Ahí pueden consultar el texto completo. En cuanto a las conclusiones del estudio, yo marcaría que, en primer término, el Consejo Técnico se reorientó como un dispositivo autoadministrado, que asignó tiempo laboral para que los docentes revisaran el plan de estudios, que tenía como ventaja, o los maestros vieron como ventaja, que mes con mes se presentaban los temas centrales del plan de estudios y que se adaptaron a las condiciones y características particulares de los colectivos. También yo diría que en este primer año no podríamos hablar de un proceso de apropiación, o sea, todavía no se puede observar claramente la apropiación, pero sí un tipo de apropiación que nosotros llamaríamos apropiación enunciativa, es decir, que estaban reconociendo los conceptos del propio plan, como programa analítico, programa sintético, campos formativos. Empezaron a manejar estos conceptos y utilizaron diferentes recursos. Vimos separadores de libros, pegatinas, en fin, diferentes recursos, donde hasta lápices donde estaban algunos de los nombres de los campos formativos, en fin, recursos para poder apropiarse del lenguaje, empezar a apropiarse del lenguaje que les planteaba el plan de estudios. Y que sí, el Consejo Técnico funcionó como un espacio de reflexión donde se comparten experiencias y aprendizaje, aunque los docentes consideraron que todavía no era el espacio suficiente por las limitaciones que ya les comenté. Si nosotros vemos, digamos, los 3 ciclos escolares en los que hemos estado trabajando el plan de estudios como un itinerario de formación, nosotros podríamos decir que en este primer año pues era muy importante la guía del director, en tanto que era el directivo el que podría centrar los contenidos del plan de estudios y ejemplificar para los maestros el trabajo. Esto no sucedió y fueron precisamente los directivos y sobre todo los supervisores los que se sintieron como desplazados, no interpelados por el propio plan de estudios y todo lo que se desarrolló en relación con esto, y por lo tanto ahí lo que encontramos eran fuertes cuestionamientos hacia el Consejo Técnico de zona. Y los directivos decían cosas como: a mí no me puedes exigir que yo trabaje algo con mis maestros si yo en el Consejo Técnico de Zona no me han capacitado para eso, si yo no sé hacia dónde vamos con esto. Y uno de los problemas fundamentales es que el dispositivo no incorporó los contenidos del campo del diseño curricular en la programación de los consejos técnicos, que si bien los maestros han hecho muchos años o generalmente es común que hacen estos ejercicios de diseño curricular, esta era la primera vez que tenían que hacerlo desde su propia problemática, desde su propio contexto, y esto costó trabajo. Leeré las 2 últimas conclusiones del
del estudio. Una es que ubicar el dispositivo en la escuela no garantiza el aprendizaje docente. El Consejo Técnico, aunque es un espacio flexible y de intercambio, presenta limitaciones en su forma autoadministrada, al abordar nuevos contenidos. Y que todo dispositivo de formación tiene un desgaste natural. No se puede depender de un único dispositivo para la actualización del plan de estudios. Es necesario complementar con otros dispositivos la actualización docente y recuperar los aprendizajes derivados de la puesta en acto del plan durante estos 2 siguientes ciclos escolares. Además de presentar los resultados de este estudio, yo quisiera hacer algunas observaciones o reflexiones acerca de lo que he visto que ha sucedido con el Consejo Técnico en el tiempo, a partir de lo que pues hemos estudiado nosotros para darle contexto a esta investigación. Yo hablaría de 1982, donde iniciaron los consejos técnicos consultivos en el marco del Acuerdo 96, 97 y 98. En ese acuerdo, los consejos tenían un carácter consultivo y estaban para recomendar. De acuerdo con el artículo 26 de este acuerdo, se planteaba que cuando el caso lo amerite, podrán ser desechadas las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo a juicio de su presidente, es decir, del director, o bien podrá diferirse la aplicación de las mismas hasta ser estudiadas por el inspector de la zona o por el director o delegado general correspondiente. Si nosotros vemos este planteamiento de 1982, nos damos cuenta que estamos en este momento muy lejos de este planteamiento, digamos ampliamente superado, ¿no? este planteamiento. Y que lo que yo observo es que vamos en un tránsito, por así decirlo, entre una regulación muy estricta, ¿no?, de lo que era el Consejo Técnico Consultivo, al punto de poder desechar sus planteamientos si el director así lo consideraba, a un proceso de menor regulación, que es lo que intento poner en esa filmina, ¿no?, en ese slide. En 2013, con el cambio de los consejos técnicos, que ya les decía que ahora eran consejos técnicos escolares, donde se asignó tiempo laboral para este trabajo, se publicaron los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos. Estos lineamientos recuperaban el tema de la autonomía de gestión que estaba planteada en la Constitución, eran directrices nacionales, pautas de funcionamiento homogéneas y eran espacios dedicados hacia la gestión escolar, por ejemplo, la Ruta de Mejora Escolar o el PEMSE. Y era claro que había que entregar productos. No había duda que esto era una de las condiciones del Consejo Técnico. En 2017 cambiaron nuevamente los lineamientos y en 2017 se define el Consejo Técnico como el órgano de mayor decisión. Subrayo lo de mayor decisión porque es un concepto que yo creo que hay que analizar en relación con lo que ha pasado posteriormente. Bien, nuevamente tenemos en 2019 la publicación de un acuerdo secretarial con los lineamientos para la organización y funcionamiento de los consejos técnicos. En 2019 tenemos también el tema de la Ley General de Educación. En este momento es interesante observar que mientras que los lineamientos publicados en mayo del 19 siguen marcando al Consejo Técnico como el órgano de mayor decisión, la Ley General de Educación solamente indica que es un órgano de decisión. Y de nuevo lo subrayo porque creo que ahí hay un tema que se tiene que revisar. La Ley General de Educación incorporó el Comité de Planeación y Evaluación a los consejos técnicos y se dice pues que las sesiones podrán ajustarse, las de consejo técnico, a las necesidades del servicio educativo. En 2022 vuelve a cambiar el Consejo Técnico, pero no porque hubiera un acuerdo secretarial al respecto, sino porque
el servicio educativo indicó que este sería el espacio para la actualización de los maestros en el nuevo plan de estudios. Y entonces el Consejo Técnico se ajustó sobre la marcha, y este ajuste también fue hacia la flexibilización, o sea, hacia una menor regulación. ¿Y qué pasó aquí? Pues que se dejaron de publicar las guías y se sustituyeron por orientaciones, que era un espacio que se privilegió para la deliberación del currículum, y que se dejaron de entregar productos a las supervisiones escolares de lo que se hacía en el Consejo Técnico. En 2024 vuelve a haber un acuerdo secretarial al respecto con los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento del Consejo Técnico, y de acuerdo con lo que dice este acuerdo secretarial, pues es un acuerdo de observancia obligatoria. Vuelve a marcar al Consejo Técnico como el órgano de mayor decisión, y plantea que en el marco del Consejo Técnico se tiene que construir un proyecto educativo y conformar el Comité de Planeación y Evaluación con el propósito de tener un programa de mejora continua. Y eso es lo que, digamos, tenemos en este momento, y en 2025 llegamos al punto de preguntarnos pues cuál es el sentido del Consejo Técnico, ¿no? Creo que esa es la discusión que ahora está vigente en diferentes contextos, en diferentes instancias, y que a mí me gustaría plantear o considerar que ubico cuatro líneas en las que esta discusión está dándose. Una retoma o está basada en la normativa vigente, lo que dice la Ley General de Educación y el acuerdo secretarial vigente. Ahí hay indicaciones que, se dice que son de observancia obligatoria. Después tenemos otra línea de trabajo que es, que yo denominaría la conformación de un espacio autorregulado que define agenda propia del colectivo escolar, que define la agenda propia del colectivo escolar. Otra posible interpretación del sentido del Consejo Técnico está en la transformación del Consejo Técnico en comunidades de aprendizaje. Y una más sería considerar el Consejo Técnico como una comunidad de práctica, que es la que yo personalmente considero que es más adecuada. Me parece importante que la discusión que se está dando en este momento y a la cual estas jornadas seguramente van a abonar, nosotros podamos discutir el alcance o los alcances de lo que es la autonomía de gestión escolar, el alcance y los alcances de la autonomía profesional, ver la congruencia que hay entre estos dos planteamientos y ver cuál es el sentido que los colectivos escolares le dan a la autonomía. También preguntarles a ellos qué sentido, qué quieren hacer con esa autonomía, y no olvidar que tenemos una normativa que está vigente y que me preocupa un poco el que no se recupere o no se haya abordado suficientemente a detalle la función del supervisor en este nuevo contexto, y también el hecho de que en esta flexibilización se deseche el documento del currículum oficial como un documento que parece que va perdiendo sentido. Entonces, pues eso es lo que tendré yo que decirles por ahora, y agradezco muchísimo su atención y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenida, doctora Graciela Cordero Arroyo. Gracias por estar aquí, gracias por su participación con los resultados de esta investigación que hizo sobre los hallazgos del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar en el proceso de apropiación del Plan de Estudios 2022. Ahora vamos a dar paso al proceso de las preguntas que nos están realizando. Doctora, la primera pregunta que nos hacen dice que es de la Ciudad de México y nos preguntan: ¿cuál era la actitud y el ambiente que observaron en los colectivos?
Y derivado de esto, si cree que esto influye en el proceso de apropiación del plan de estudio. Buenas tardes nuevamente. Ahora me encuentro en Baja California. No pude estar de nuevo en la Ciudad de México, pero desde aquí les envío un saludo y les agradezco la atención a esta presentación. ¿Cuál era la actitud y el ambiente? Bueno, primero déjenme decirles que nosotros encontramos mucha expectativa, una alta expectativa en los colectivos escolares. Había mucho interés en saber más, en saber qué estaba pasando, en saber, en comprender el todo, por así decirlo, y no solamente centrarse en las partes. Había sentimiento también de incertidumbre al haber planteamientos que no estaban del todo explicados o no suficientemente explicados desde la perspectiva de los maestros y sobre todo lo que nos preocupa a todos los maestros. ¿Y esto qué me va a implicar a mí en mi trabajo diario, en mi práctica docente, en mi trabajo cotidiano? ¿Qué me va a exigir que tenga yo que hacer o que deje yo de hacer algo una práctica que ya tenía? Entonces, como les decía anteriormente, se percibe este sentimiento de incertidumbre, pero también de una alta expectativa. Yo podría decir que los directores de esas escuelas que nosotros observamos eran directores entusiastas del proyecto. Eran directores que veían el proyecto con interés, pero también con duda porque no se sentían seguros de lo que ellos estaban coordinando sí, a su colectivo docente y que sentían la incertidumbre de que desde la zona no los estaban apoyando lo suficiente para que pudiesen explicar con claridad de qué iba el nuevo plan de estudio. Entonces, esa fue más o menos la sensación. Em, Creo que como siempre sucede, había maestros reacios a la idea del cambio, pero en general yo veía mucho interés, nosotros veíamos interés. De hecho, en un par de escuelas, las maestras empezaron a trabajar siguiendo la idea del plan de estudios, aunque no era el momento, no estaba indicado, no era esa la idea, pero empezaron a hacer ejercicios como para ver cómo se viviría el plan de estudios en el aula. Entonces, esa fue la respuesta, esa fue la reacción que encontramos nosotros en este primer año de trabajo. Sí, muchas gracias, doctora. El interés, ¿verdad?, que el colectivo muestra. Derivado de eso, doctora, ¿cómo saber cuando un colectivo ya se apropió del plan de estudio y de esta nueva propuesta? Miren, yo creo, ahora nosotros estamos usando el concepto de apropiación, pero yo creo que la apropiación es un proceso, ¿no? O sea, yo no sé si en algún punto nosotros vamos a poder decir con toda contundencia que los colectivos escolares se apropiaron total y cabalmente del plan de estudios. ¿Por qué? Pues porque esto es un proceso. Entonces, mm, hay, nosotros observamos un primer nivel de apropiación que ya les comenté, que es la apropiación enunciativa, ¿no? Empezar a revisar los conceptos, a manejarlos, a trabajarlos, que ese fue lo que diría yo que sucedió en el primer año. Y a partir del segundo del segundo año y el tercero que ahora estamos viviendo, pues las prácticas empiezan a acercarse a lo que el plan de estudio sugiere que se haga. Y entonces en ese momento hay cuestiones o podemos observar procesos de apropiación. Y yo creo que la apropiación, si tuviéramos que decirlo o sea, en qué momento se va a dar, yo la podría identificar porque nosotros lo hemos revisado mucho. O sea, el concepto de apropiación, ¿cómo observo la apropiación? O sea, ¿cómo me doy cuenta cuando sí hay apropiación, cuando ya se acercaron más, cuando ya se apropiaron? Yo creo
que la apropiación estará por buen camino, ¿no? Podríamos decir que va por buen camino, cuando los colectivos escolares digamos, pongan en acto las prácticas asociadas con lo que se plantea en el plan de estudios y también cuestionen sus prácticas. O sea, también digan, lo hice así, pero no salió o no funcionó o no fue lo que yo esperaba, entonces lo voy a volver a hacer, pero de otra manera. Yo creo que en ese momento tendrán o estarán más cerca del espíritu del plan de estudios, que se trata de esto, de la reflexión, del cuestionamiento, de la deliberación de su propia práctica y sus decisiones profesionales. Sí, doctora, muchísimas gracias. Derivado de esto, hay una pregunta que hace Edith Elizabeth Romo Martínez, que nos podría comentar usted, porque ella dice, como directivo, me esfuerzo mucho por dar lo mejor cada mes en el Consejo Técnico Escolar, pero me gustaría saber si se seguirá con la tradición de esperar el Consejo Técnico de Zona porque sigue la verticalidad. Bueno, maestra Edith, no sé si puedo contestar esa pregunta. Es efectivamente, ¿no? Yo creo que la idea del Consejo Técnico de Zona no necesariamente tendría que verse como un proceso de verticalidad, sino de acompañamiento, ¿verdad? Y que ese proceso, o sea, el trabajo de la zona tendría que reforzar, apoyar, sostener el trabajo que ustedes están haciendo en las escuelas, más que presentar una definición vertical de lo que se tendría que hacer. Em, yo lo que pienso es que esto podrá avanzar en la medida en que los supervisores se sientan partícipes del proceso. En nuestro trabajo fue lo que nosotros encontramos, que los supervisores, sobre todo los supervisores, se sentían fuera de no haber sido tomados en cuenta, ¿no? En el proceso, como había sucedido en otras reformas curriculares. Entonces, yo entiendo los cuestionamientos que hacen los supervisores en relación a cuál es su función ahora, o sea, cuál es el sentido de su trabajo. Y el concepto de acompañamiento creo que no está siendo suficientemente claro, ¿no? O suficientemente completo, porque hay la ley, los acuerdos secretariales, en fin, no están tan en sintonía con eso. Entonces, sí se necesitaría ahí revisar la función del supervisor para marcar cuáles serían sus áreas o las dimensiones del acompañamiento específicas para este nuevo trabajo. Muchas gracias, doctora. Creo que tiene mucha razón en lo que dice, que bueno, nuestras autoridades serían quienes definirían esto, pero desde su punto de vista como investigadora creo que es muy importante escuchar lo que usted nos observa. Ahora voy a leer 3 comentarios. El primer comentario es de Juan Gómez. Precisamente dice, supervisores de escritorio, alejados de la realidad que se vive día a día en los grupos. Y es un factor que limita el trabajo en las escuelas. Otro comentario de Sombrero Blanco dice que es necesario que la SEP cumpla con su obligación de capacitar a las autoridades educativas y a los colectivos docentes, garantizar la apropiación del Plan de Estudio 2022. Otro comentario que es de Gudelia Armenta dice que los proyectos de primer año de primaria no están aptos para la lectoescritura e igual para lo básico de matemáticas. Ahora voy a pasar a un comentario y una pregunta de Berta Ontiveros. Dice, es un logro que el Consejo Técnico sea el órgano de mayor decisión, aunque en la realidad todavía no se es reconocido como tal. ¿Qué hace falta para que sea realmente así? Ok, muchas gracias, maestra Berta. Bueno, yo revisé las legislaciones y los acuerdos en los últimos años, precisamente para ver
cómo se definía el Consejo Técnico. Y este concepto de órgano de mayor decisión está en casi todos los documentos desde el sexenio pasado, y más bien desde el sexenio antepasado, el sexenio pasado, y en este momento están vigentes. Pero yo creo que ahí tendría que haber una discusión de qué entendemos por órgano de mayor decisión. Eso es lo que yo creo que tendríamos que discutir, ¿no? O sea, está ahí puesto. La Ley General de Educación solamente dice el órgano de decisión. Entonces, eso de mayor, ¿qué implica? ¿No? O por qué sigue vigente en el acuerdo secretarial. Entonces, por eso lo marqué, porque no me parece digamos, una situación casual que esté ahí, o como cualquier otro objetivo. Tendríamos que entender a qué se refiere con eso. Entonces, por eso lo marqué. Y yo creo que, ¿qué hace falta para esto? Pues hace falta una discusión seria de lo que implica la gobernabilidad, por así decirlo, dentro de la estructura del sistema educativo. Eso es lo que yo pensaría. Revisar con los supervisores, o sea, hacer estos cuestionamientos con los supervisores de cuál es su función desde esta perspectiva y cómo ellos la están interpretando también, ¿no? O sea, qué tipo de idea tienen acerca de cómo están construyendo nuevamente su función, porque los documentos oficiales no les ayudan a esto. Por ejemplo, el acuerdo de los lineamientos, el acuerdo secretarial de los lineamientos dice que esos lineamientos son de observancia obligatoria, digamos, y ellos están para velar por la observancia obligatoria de lo que dicen los acuerdos. Sin embargo, digamos, otros planteamientos dicen, no, o sea, esto no es así. Entonces, yo lo que digo es, pongámonos de acuerdo. Si esto no es así, cambiemos el acuerdo secretarial. Si de verdad eso no es así, se tendría que cambiar. Ahora, si eso es así, pues entonces revisemos lo que estamos comentando sobre el trabajo de los supervisores. De hecho, al cierre de mi presentación, yo explicaba que ese es uno de los temas que a mí más me preocupa de la propuesta de los nuevos consejos técnicos y de lo que puede implicar el uso de este espacio, ¿no? Porque lo que yo veo es que hay una disputa por este espacio, ¿no? Hay una disputa de varios actores y de varias fuentes sobre qué vamos a hacer con estas únicas 4 horas laborables que tenemos para trabajar diferentes demandas, ¿no? Así como cuando el sistema educativo tiene una nueva demanda, la hace recaer en el maestro, ¿no? O sea, y en la importancia de que el maestro sea el que abra o conduzca ese tema. Ahora lo que veo es que también se piensa que las demandas escolares, todas las demandas hacia la escuela, recaen en el tiempo del Consejo Técnico. Y esto está siendo confuso también para los actores. Sí, muchísimas gracias, doctora. Aquí otra maestra, Edith Elizabeth Romo Martínez, dice que ya tiene una duda. Dice que este tema de en mi autonomía profesional, y su pregunta es, ¿puedo implementar ateneos pedagógicos dentro del Consejo Técnico Escolar? ¿Usted qué opina, doctora? A mí me gusta, le agradezco a la maestra Edith la pregunta. Me gustaría saber qué entiende ella por un ateneo pedagógico, pero lo que considero es que tal como están ahora digamos, las orientaciones del Consejo Técnico, es posible que ella pueda implementar alguna otra actividad en relación a lo que hace el colectivo, siempre y cuando, por supuesto, el colectivo esté de acuerdo y se entiende el sentido de esa nueva actividad en el marco del Consejo Técnico. Perfecto, muchas gracias, doctora. A ver, aquí Fernando González, hablando del Consejo Técnico Escolar, él pregunta, ¿por qué el Consejo Técnico Escolar se convirtió en carga administrativa
según lo que usted ha observado, doctora, ¿qué nos podría decir? Mm, Yo, bueno, maestro Fernando, gracias también por su pregunta. Eh, a ver si capté bien lo que usted está planteando. Digamos que cuando se tenían que entregar, cuando digamos, hablamos del PEMSE o de la ruta de mejora, que se tenían que entregar productos, eso hizo una carga adicional al trabajo del maestro, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor eso le podemos llamar carga administrativa, no lo sé, porque digamos es un trabajo adicional que se tenía que hacer. Actualmente, al no haber la disposición de que se entreguen productos, el Consejo Técnico como tal no es una carga administrativa. Sin embargo, el, el trabajo que se hace en Consejo Técnico, cuando lo que hemos visto, y ustedes lo vivirán seguramente, esas 4 horas para discutir cosas en el Consejo Técnico no son suficientes. Nunca lo serán, nunca. Entonces, digamos, hay tareas que se quedan, o sea, que se revisa el Consejo Técnico, pero siempre se quedan algunas tareas que tienen que realizarse posteriormente. Como son tareas, desde mi punto de vista, que tienen que ver con un carácter académico, que quiero decir con la discusión del programa analítico, con el desarrollo de la planeación, con el desarrollo de los proyectos, con la presentación de trabajo asociado con los proyectos, yo no lo llamaría carga administrativa, si esto, si esto fuera así. Yo ya no lo llamaría carga administrativa. Yo creo que al contrario, en los hechos, el Consejo Técnico se ha ido aligerando de trabajo adicional para el maestro, en el sentido de entregar información que daba constancia de que efectivamente se trabajaba en Consejo Técnico. Y creo que eso ya no se hace. Ok, muchísimas gracias, doctora. Aquí también Juan Romero nos comenta que el tiempo es insuficiente dentro del Consejo Técnico Escolar para revisar los referentes bibliográficos de la nueva escuela mexicana. Sí. ¿Qué otras estrategias formativas se pueden gestionar para los maestros de secundaria general? Bueno, el tema está en que nuestras escuelas, por el tipo de jornada que tenemos en las escuelas y sobre todo en la secundaria, que es lo que me pregunta el maestro Juan Romero, es muy difícil que los maestros coincidan en tiempo y espacio para poder avanzar en estos temas. Em, yo considero que es importante que estos consejos técnicos se aprovechen lo más posible para que estas horas eh, no sean una pérdida de tiempo, porque en muchos casos nosotros hemos escuchado comentarios así de que es pura pérdida de tiempo, ¿no? Es pura simulación, ¿no? Esas frases ustedes con seguridad las conocen muy bien. Eh, entonces, eh, por ejemplo, yo fui observadora en una telesecundaria en un municipio aquí al sur de mi estado, en donde los maestros venían preparados para trabajar en el Consejo Técnico. Venían preparados, habían revisado las orientaciones previamente, habían ellos, a veces trae preguntas o habían ellos contestado, traían el material que se necesitaba. Y esas 4 horas se aprovechaban muy bien porque los maestros traían el material necesario para poderlo hacer. Entonces, una primera estrategia es decir, pues hay que preparar el consejo técnico. No solamente el director lo tiene que preparar, sino que tiene que trabajar con sus maestros para que así lo hagan. Ahora, como estrategia formativa, pues ahí ya hay otras variantes y otras posibilidades que hay que revisar. Eh, digamos, es parte de la gestión del director, ¿no? Decir, a ver,
los que trabajan el campo formativo de lenguajes, ¿no? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué condiciones tienen? ¿Quién entra y quién sale de la escuela? ¿En qué momento puedo yo encontrar un espacio para que solo los de lenguajes se encuentren y discutan? O los de otro campo formativo, si eso es posible. O sea, digamos, yo creo que ahí la estrategia es buscar equipos más pequeños de trabajo, que sea un poco más fácil que las agendas se encuentren. Y por supuesto, lo que yo decía al final, que los dispositivos formativos se agotan, ¿no? El consejo técnico, eh, como un dispositivo autoadministrable, yo creo que está agotado. Y yo creo que ahí tendrían la Secretaría de Educación Pública y las universidades, escuelas normales, etcétera, con las que trabaja, tendrían que buscar otras estrategias formativas que apoyen el trabajo. Es decir, si todo recae en el Consejo Técnico, si toda digamos, si el único dispositivo formativo es el Consejo Técnico, por supuesto que agota a la gente, la agota. Necesita otro para que el Consejo Técnico se quede como un espacio de avance, no de empezar a revisar cosas. O sea, a estas alturas, eso funcionó en el primer año, pero a estas alturas ya debería o podría verse desde otra perspectiva. Perfecto, muchas gracias, doctora. Le quiero leer un comentario de Jimena Juárez que dice: qué grato saber que trabajan en colaboración con una universidad que les apoya en la valoración educativa. Ojalá se pueda implementar en el Estado de México. Los consejos técnicos escolares han perdido el objetivo. Y aquí una pregunta de Miriam Vázquez. Dice: desde su experiencia, doctora, ¿cuáles considera las principales y más importantes implicaciones para el directivo, para la organización, conducción y guía de las sesiones de consejo técnico escolar? Muchas gracias. Bueno, voy a responder al comentario de la maestra Jimena Juárez. Primero, mire, aquí en Baja California tenemos un convenio firmado con la Secretaría de Educación del Estado, y casi por 20 años, este año cumplimos 20 años, hemos atendido los intereses de investigación o de mayor información de los secretarios de Educación de Baja California. Y la universidad ha hecho esta función, este rol, y pues nosotros estamos muy contentos con estos acuerdos de trabajo y agradecidos también de que la Secretaría de Educación confíe en su universidad para abonar, ¿no? Para manejar, para aportar información para la toma de decisiones, que esa ha sido siempre nuestra tarea. Entonces, sí, es un acuerdo de trabajo que nos ha permitido avanzar en, en educación, tanto a nivel básico como superior. En cuanto a lo que plantea la maestra Miriam Vázquez, la función del directivo, pues es una función central, es una función fundamental, es una función, yo diría incluso como de bisagra, ¿no? De bisagra entre los maestros y lo que le plantea la autoridad educativa. Y nosotros lo que vimos es que su liderazgo es fundamental, fundamental. Lo que nosotros, el avance que nosotros vimos en los consejos técnicos en este primer año y en los años subsecuentes han dependido de la voluntad del directivo. Porque a veces hay otros liderazgos en los colectivos escolares, es común, es normal que hay otros liderazgos. Y si el liderazgo es directivo, no digo que sea un liderazgo autoritario, no, porque no es el caso, ¿eh? Por lo menos lo que yo he visto. Pero a veces otros liderazgos, eh, digamos, bloquean, obstaculizan el trabajo. Y es el liderazgo del directivo el que empuja, y sí me parece que debería tener
un rol o más bien un rol no, porque ya lo tiene, una formación más clara en relación con las expectativas de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios. Es decir, desde mi punto de vista, el maestro, el docente, el que está frente a grupo y el concepto de autonomía profesional que está en el plan de estudios, le ha dado un lugar al maestro. Pero lo que es la autoridad educativa, por ejemplo, los directores, los supervisores, han quedado fuera de ese lugar, han quedado fuera, o sea, todavía no está claro en qué lugar están. Están entre la autonomía profesional y la autonomía de gestión, pero ahí hay algo que hay que todavía analizar. Entonces, me parece ser que hacemos poco por los directores y supervisores si solo se les critica, si solo se les cuestiona, si solo se les eh, considera, ¿no? Como reactivos a la nueva escuela mexicana, sino más bien hay que buscar las maneras de incorporarlos de mejor forma, porque sí son fundamentales. Sí, claro que sí, doctora. Derivado de este comentario, más bien de la respuesta que usted nos da, ahora quiero leer un comentario de Antonio Francisco sobre precisamente la función supervisora, el liderazgo, que dice: no se puede generalizar la función supervisora, porque si hay supervisores que buscamos diferentes estrategias para brindar acompañamiento desde las escuelas y brindamos asesorías personalizadas a pesar de la carga administrativa que tenemos, porque no solo es la función técnica, sino atendemos diversas situaciones. Así es cuestión de reflexionar, pero también es importante recalcar que las secretarías de los estados tienen que cumplir con dar igual acompañamiento de cerca porque es una corresponsabilidad. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro Antonio Francisco. Este, Mi intención no es generalizar que todos los supervisores tengan tal o cual situación o respuesta, sino más bien marcar que las, digamos, la normativa indica que deben tener una actitud determinada, pero no es suficientemente clara cuando ya en este momento que estamos en una etapa distinta dentro del sistema educativo. Sí, doctora. Y con base a esto que hablamos de este liderazgo que ahora debe de haber en los supervisores, en los directores, nos hacen la siguiente pregunta. Dice: usted mencionó que hay 4 líneas a partir de las cuales se está generando la discusión sobre el sentido de los consejos técnicos escolares. Entre las que mencionó están la transformación del consejo técnico escolar en comunidades de aprendizaje y la de considerar al consejo técnico escolar como una comunidad de práctica. ¿Por qué se inclina hacia la comunidad de práctica? Y otra pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre la comunidad de aprendizaje y la comunidad de práctica? Sí, miren, yo a partir de lo que he visto pues en foros, en mesas de debate, en eventos que se organizan en distintas entidades del país por parte de distintos actores, fue que reconocí o considero que tenemos estas 4 propuestas que pueden estar en debate, en un sano debate. Una es la propuesta que tiene que ver o lo que plantea la normativa vigente, ¿no? Porque la normativa marca algo que no nos podemos desentender de lo que marca la normativa. Hay otra posición que habla más de un espacio autorregulado que defina la agenda del colectivo escolar. Otra posición que ustedes habrán escuchado, que se habla de transformar el CTE en comunidades de aprendizaje, y la cuarta posición que se ha manejado también es el Consejo Técnico como una comunidad de práctica.
Yo creo que estas posiciones tienen puntos en común. Una de ellas es que la escuela se ve como un organismo vivo, diferenciado y complejo que aprende. La otra es que el aprendizaje es un fenómeno social. También son posicionamientos que pretenden romper la práctica individual y el aislamiento profesional y que reconocen participación diferenciada como una decisión propia de los maestros y para el desarrollo de su capacidad de agencia. Ahora, ¿qué diferencias veo entre la comunidad de aprendizaje y la comunidad de práctica? Diré que un autor muy reconocido que define las comunidades de práctica es Wenger, y él las define como un grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, una pasión sobre un tema, que profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones. Es decir, es un conjunto de profesionales que se enfrentan a una problemática común, porque las comunidades de práctica trabajan en torno a problemas, y que desarrollan estrategias para solucionar estas problemáticas. Una comunidad de práctica también es una comunidad que necesita estar cohesionada, debe mantenerse unida, debe tener digamos, propósitos compartidos, comunes, y hay una construcción colectiva del trabajo. Por lo tanto, generan comunidad. Si nosotros analizamos las características de una comunidad de práctica, a mí me describe, desde mi punto de vista, lo que se hace en consejo técnico o lo que yo pienso que podría ser una opción de consejo técnico. Las comunidades de aprendizaje para mí son otra cosa. Y ustedes podrán, yo creo que ver algunos videos donde ya se explica lo que son las comunidades de aprendizaje, pero las comunidades de aprendizaje para mí, desde mi interpretación de comunidades de aprendizaje, que son muy valiosas y muy importantes, pero esas comunidades lo que tienen es un propósito de aprendizaje. Es decir, un maestro y sus estudiantes pueden hacer una comunidad de aprendizaje. Un tutor y los participantes hacen una comunidad de aprendizaje porque hay un fin de aprender algo específico, un contenido específico. En cambio, una comunidad de práctica es una comunidad de profesionales. Es una comunidad de profesionales que tienen un objetivo común, que es resolver una problemática específica, y que cada quien desde su perspectiva, desde su posición, abona a la búsqueda de la respuesta de esa comunidad. Entonces, para mí esa es la diferencia, explicado muy rápidamente, y que recomiendo que vean los videos que hay acerca del el Consejo Técnico como comunidad de aprendizaje, para que ustedes vean la diferencia con esta posición de la comunidad de práctica, que es una comunidad de prácticos, de profesionales que tienen un sentido de afiliación o de pertenencia a un grupo determinado. Y esto nosotros podemos verlo, y lo hemos visto en las observaciones que hacemos en Consejo Técnico, por ejemplo, que entre más afines son los profesores de una escuela, es más fácil que trabajen por un proyecto común. Esto nos ha pasado, y ustedes lo pueden observar. Seguramente aquí hay muchos maestros de preescolar, donde ustedes pueden dar constancia de que efectivamente lo que hace la posibilidad de que tengan comunidades más integradas es que son grupos de maestros más homogéneos y que tienen perspectivas comunes acerca de los fines de la educación. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ir cerrando y me permitiré leer un comentario y la última pregunta. Un comentario de Rose Corona de Hidalgo. Dice: muy buena investigación, doctora, y muy buena argumentación. Y por último la pregunta, Karina Peralta: doctora, ¿qué opina sobre lo que dijo el doctor Ángel Díaz Barriga en la conferencia anterior
sobre tener la libertad al aplicar los proyectos y a mí me están pidiendo fechas exactas para trabajar los proyectos. Bueno, le agradezco a la maestra de Hidalgo su comentario. Muchísimas gracias. En cuanto a la maestra Karina Peralta, pues sí, tiene que ver con esta situación que ya hemos descrito anteriormente, ¿no? El hecho de que los supervisores tienen que ser parte de todo el proceso formativo de la nueva escuela mexicana y del plan de estudios para que reconsideren cuál es su función en el sistema educativo. Hay que entender que ellos, dentro de la estructura, ¿no? Ellos son los garantes, por así decirlo, de la gobernabilidad del sistema, ¿no? Y que cuando eso se desestructura, cuando entonces ya estamos hablando de planteamientos de autonomía, o sea, aquí siempre va a haber un debate que vamos a tener entre el discurso de la autonomía y el discurso del control, ¿no? Y cuál va a ser el equilibrio, ¿no? Eso ustedes lo viven en sus consejos técnicos, todos, cada vez que se reúnen, ¿no? Eso lo vive el supervisor, eso lo está viviendo entre la democracia, la autonomía y todo lo que está asociado con eso, y el control y la observancia obligatoria y digamos, el respeto o la atención que hay hacia las regulaciones que ha establecido la propia Secretaría de Educación. Entonces, yo más bien pensaría que habría que las autoridades de su entidad tienen que reunir a sus supervisores y reflexionar en conjunto acerca de cuál es su función en este nuevo tiempo educativo. Muy bien, doctora Graciela, pues muchísimas gracias por la presentación de los resultados de su investigación y por también tomarse el tiempo para responder las preguntas realizadas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que mi participación haya sido de utilidad y de interés, y les recuerdo que lo que nosotros trabajamos en la unidad de diagnóstico e investigación educativa de este instituto es de acceso abierto, y los invito a que consulten nuestros resultados y nuestros materiales. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, también queremos agradecer la generosa participación de la intérprete de lengua de señas mexicana, Adaluz Belén Vital García, y por supuesto al público en general por su interés. Y aprovecho para recordarles que el próximo jueves a las 16 horas, hora centro de México, se transmitirá la tercera conferencia sobre estas jornadas de diálogo. Esperamos contar con su valiosa participación. Muchas gracias.